Vamos a pasar la palabra del Señor en esta noche y vamos a seguir con la misma serie que venimos y bajo el mismo diseño que le hemos dado a esta serie de enseñanzas, amén. Y hoy vamos a hablar de la expresión de los pensamientos y de la comunicación. Oh. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Expresión, pensamientos, comunicación, ¿sí? Bueno, ¿a quién le vamos a pegar hoy día? No sé. ¿Para cuántos están siendo de bendición estos mensajes? Para mí, están siendo de mucha bendición. Ver cómo Dios trabaja en todo nuestro ser y Él es integral para con nosotros. Para mí es muy gratificante que Dios me enseñe. Que Él me enseñe, que Él me marque el camino, que Él me enseñe a través de lo que Él expresa, ¿sí? Yo no sé, y ya pasamos a la palabra de Dios, yo no sé la idea que tuvo Dios, pero a mí me llama mucho la atención cuando Dios crea al hombre. Y hemos hablado en esta serie de Génesis. Recuerda que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y entender que Dios quiso tener un cuerpo, que Dios quiso expresarse a través de una forma humana, me llama muchísimo la atención, porque me habla de un Dios que va más allá de todo lo que Él es y todo lo que Él creó. Él con la creación del hombre tuvo un propósito y era moverse corporalmente en la tierra. Gobernar la tierra a través de su creación, que fue el hombre, pero quien estaba en el hombre, ¿quién era? Dice que Él se insufló en el hombre y es porque Él quería disfrutar de lo que había creado. ¿O no? Era porque quería disfrutar de la expresión de lo que Él era, porque para un espíritu, para disfrutar algo físico, ¿qué necesita? Un cuerpo. Eso es lo que Dios quiso hacer con el hombre, pero el hombre no lo entendió, quiso ser Dios, que ya era Dios, pero quiso poner sus pensamientos, su razonamiento, su lógica en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y vamos a leer en Isaías. Vamos a darle un poco de texto a lo que hablábamos el otro día con respecto a lo que decíamos que Dios gobierna, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan eso? A ver, diga, Dios gobierna. Acompáñame a Isaías. Isaías 55. (55:8). Y dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí? Ahí tenemos el contexto de que a Dios
No se le pasó nada desde el principio. Él diseñó desde el principio la historia de la humanidad hasta el fin. ¿Sí? Él dijo la palabra y dice que Él envía la palabra y Él espera que la palabra venga a Él y produzca el fruto por el cual fue enviada. ¿Qué dice después? La última parte dice, no volverá a mí vacía. Es un decreto de Dios. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ay. Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Dios gobierna o no gobierna? Dios ya dijo la palabra, Dios ya implantó una palabra en usted y en mí. Él ya lo hizo desde sus pensamientos cuando habitábamos en Él, ya lo hizo. Y creer que nosotros podemos modificar algún diseño de Dios nos habla de nuestra ignorancia de Dios, nos habla de nuestra ignorancia de lo que Él es. ¿Usted creía que usted puede manejar su propósito a su voluntad? No, imposible. Imposible, porque Él ya dijo una palabra en usted. Por esa palabra usted tiene vida, está en la tierra y no volverá a Él vacía, sino que va a producir el fruto por el cual fue enviada. Le vamos a dar un poquito de contexto bíblico a lo que decíamos el otro día. ¿Amén? Ahora, con respecto a lo bíblico, teórico, eso, pero en esta noche voy a hablar de lo que decíamos recién. Y esta es la estructura con la que nosotros nos comunicamos. ¿Sí? Primero, psíquicamente, psicológicamente, como hemos sido creados, primero nosotros no está la palabra. ¿Sí? O usted dice, habla desde la nada. No, es un diseño de Dios. Dice que primero es un pensamiento. Esos pensamientos crean una palabra. ¿Sí? Para que ustedes tengan un poquito de contexto, cuando se habla de palabra hablada, oral, escrita, se habla de lo que escuchamos, la parte auditiva, ¿vamos? Hasta ahí, y de lo que podemos expresar al escribir. Cuando uno habla de palabras, son esas 4 habilidades que nosotros tenemos para desarrollar un pensamiento, ¿sí? Para comunicar lo que pensamos. En este mismo contexto, Dios comunica lo que piensa. Mire lo que Él dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será que... ¿Mi qué? Mi palabra. Porque es lo que yo pienso. ¿Hay contradicción entre lo que Dios piensa y lo que Dios dice? Así como yo pienso, así de diferente que son mis pensamientos, así de altos como son mis pensamientos, hacen esto, producen esto, y así también será lo que yo digo. Así será mi palabra que sale de mí, diga cuerpo. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La misma estructura que nosotros tenemos de comunicación. ¿O usted se puede comunicar telepáticamente? ¿Cómo puede saber el que tengo al lado lo que yo pienso? A veces cometemos el error de creer que como yo soy yo y tengo esta estructura, el que tengo al lado tiene la obligación
de adivinar. No sé las esposas por qué miran a los esposos. Entonces, adivinar lo que yo estoy pensando. ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿Sí? ¿Le pasa? Pero si vos me conocés. ¿Y? Pero ¿sabés cómo pienso? ¿Y? La falta de comunicación hace que nosotros creemos a veces estructuras equivocadas de pensamientos. ¿Sí? Como yo pienso así y toda la vida pensé igual, yo creo que los demás adivinan lo que yo pienso. No, déjame decirte que no. El poder expresarnos es un diseño de Dios. Porque Dios lo dice, así como yo pienso, envío mi palabra. Así como yo pienso, me expreso, porque es la palabra lo que trae fruto, no los pensamientos. Hágale así al que tiene al lado. ¿Viste? ¿Viste? Ahora, porque esto nos trae muchos problemas. Toda la vida nos trajo problemas, lo que les falta o los que les cuesta comunicarse, hablar, les va a traer problemas. Porque la gente entiende desde lo que comunico, no desde lo que pienso. ¿Sí? La expresión para nosotros, cuerpo, yo dije boca, parte del cuerpo de Cristo, es hablar a través de la palabra. Ahora, si yo empiezo a creer que Dios habla mágicamente a mi vida y yo directamente sé los pensamientos de Dios, déjeme decirle que Dios no usa ese mecanismo. Yo conozco tus pensamientos. Sí, ajá. Yo conozco tus pensamientos, Dios. Y Dios dice, no, yo no trabajo así. Porque es un diseño de Dios que yo pueda entender su mensaje a través de la palabra. Diga la palabra. Ahora vamos a entrar en una disyuntiva. Para nosotros, eclesiásticamente, la palabra de Dios es esto. ¿O no? Erradamente hemos creído que la palabra de Dios es esto. Gracias a la luz que Dios nos da, entendemos que estos son las escrituras. No pasa por la palabra de Dios esto. Y déjeme y entiéndame en esta noche por qué le digo esto. Porque la palabra de Dios es una persona. ¿Sabía eso o no? ¿O le estoy haciendo un...? La palabra de Dios es... ¿Quién? La expresión de Dios es Cristo. ¿Cómo podremos entender los pensamientos de Dios solamente a través de la palabra de Dios encarnada en un hombre, que fue y es, que es el Espíritu de Cristo que ocupó una persona, Jesús, y expresó el pensamiento de Dios? ¿Entendemos hasta acá? No, estamos pedidos perdidos. A ver, acompáñeme. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. 1:22. Yo decía que la palabra, cuando nosotros entendemos comunicación y cómo expresar, la palabra se usa de 4 formas. ¿Cómo era? Hablada, escrita, oída y
hablada, escrita, oída y leída. Escritura o de lo que escribimos. Así se expresa la comunicación en la palabra, ¿sí? No es solo comunicación oral. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:22. 1:22. Habiendo purificado vuestras, ¿qué? ¿Qué hay que purificar? ¿Qué estamos haciendo con toda esta serie? Trabajando en nuestra alma. Ahora, ¿qué va a pasar después de esta serie? Mire, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Mediante el Espíritu, que es quien nos enseña, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Estamos trabajando en nuestra alma. 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la palabra? Si no es una persona, ¿cómo estaría viva? ¿Quién es quien vive y permanece para siempre? Cristo. 24, porque toda carne, está hablando del hombre ahora, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de hierba. O sea, se desvanece, la parte corporal vive, crece y muere. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. ¿Cuál es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciado? Cristo. Amén. Le sale un mito. Ya seguimos. Ahora, cuando nosotros entendemos que no podríamos entender a Dios, porque son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, más altos sus caminos que nuestros caminos. No podríamos experimentar a Dios si no fuera a través de Cristo en nosotros, que es la palabra que se nos anunció, la palabra que vive y vive para siempre. Y le digo más, se incorporó en nosotros y ahora nosotros somos su cuerpo y expresamos los pensamientos de Dios. ¡Wow! ¡Qué misterio! ¡Qué misterio tan grande! Pero no podremos hacerlo a través de nuestros pensamientos, porque nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Y es la única forma de tener y entender los pensamientos de Dios, porque ahora esos pensamientos son los nuestros y los podemos expresar a través de la palabra viva en nosotros. ¡Wow! ¡Qué misterio! Ahora, cuando entendemos esta parte de Dios y entendemos toda la estructura espiritual que se levanta para que nosotros no entendamos esto, lo primero que se empiezan a disparar son, argumentos. Argumentos. ¿Por qué argumentos? Porque los argumentos son los que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos los tenemos que derribar, ¿quién? Nosotros.
Y la única manera de derribar argumentos en nosotros es a través de la obediencia a Cristo. Wow. 2 Corintios 10. Acompáñame a 2 Corintios 10. Wow. ¿Entendemos hasta acá? 10. 10 del 3 al 6 creo que. A ver. Mira lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, físicamente, corporalmente, ¿sí? Lo que decía Pedro, esa palabra está en un cuerpo, ¿sí? En carne, que dice, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué cree que se levanta a su alrededor tantas cosas que no le permiten conocer a Dios? Un principio que le permitirá a usted conocer a Dios será la obediencia a Cristo que habita en nosotros. Cuando Pedro hablaba, y esto, fíjese, cuando Pedro hablaba, ¿cómo podría hablar de algo, de una palabra, si ellos no tenían esto? No tenían, para que alguien tuviera un rollo tenía que tener mucha plata, porque eran cosas sagradas y solamente las manejaban en el templo, y después del templo, cuando quisieron quemarlas, solo lo tenían algunos de los escritos gente de plata. Pedro no tenía la Biblia, ninguno de los apóstoles tenía la Biblia. Por eso le digo que esta no es la palabra de Dios. Mire lo que dice Pedro, mire, es espectacular. Pedro, primera de Pedro 2. Seguimos. Primera de Pedro 2. Dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿De qué es figura la palabra de Dios? De nuestro alimento espiritual. Nosotros nos alimentamos de la misma palabra de Dios que es Cristo. Ahora, eso es a través de la comunicación que Dios tiene a través de Jesús, con nosotros a través de Jesús y del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo nosotros nos daremos cuenta si la leche está adulterada? A ver. ¿Por qué? ¿Qué? Ay, Dios. ¿Por qué? Porque cuando la leche está pura no tiene ningún proceso químico o artificial. ¿Ok? ¿Amén? Bueno, perdón, digo ok porque estoy acostumbrada a dar clases, entonces, ok. ¿Amén? Ahora, si esa leche
con la que nosotros nos estamos alimentando diariamente está adulterada, quiere decir que tiene un proceso externo que no es leche pura, ¿sí? Y llegará el momento en que nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo necesitaremos sí o sí leche no adulterada. Para eso hay que llegar a un crecimiento espiritual a través de lo que Cristo nos enseña a nosotros mismos sin intermediarios. ¿Sabe que esto es leche adulterada? Yo quiero que me entienda. A ver, quiero que usted me escuche con sus oídos espirituales. Yo no estoy hablando que la escritura, pero esto tiene traducciones. ¿O es el original? No es el original. Entonces, Dios no podría hablarnos a ciencia cierta a través de un libro que nosotros tomamos como las escrituras, las sagradas escrituras. Yo quiero que usted me entienda lo que le estoy diciendo, pero este no es el original, porque del original se tradujo a los distintos idiomas en los que existen hoy en la tierra, y usted está tomando leche adulterada. Cuando usted me escucha a mí hablar de la Biblia, de las Escrituras, está tomando leche adulterada. Y yo no estoy hablando en contra de los ministerios, le estoy diciendo que la única manera en la que usted crezca espiritualmente es que los pensamientos de Dios lleguen a su vida a través de la vida de Cristo en usted. Wow. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Para que Él sea quien nos enseñe y nos haga saber todas las cosas, y cuando entre algo adulterado en nosotros, danger, peligro, peligro, peligro. Solamente el Espíritu Santo en usted le hará saber si lo que usted está recibiendo viene directamente de Dios. Y yo le insto, iglesia, a través de su crecimiento espiritual, que empiece a desarrollar su comunicación con Dios, para que sus pensamientos empiecen a ser los pensamientos de Cristo. ¿Cómo logramos eso? Con un principio que viene desde el principio de la historia: obediencia. ¿Cómo llegar a los pensamientos de Dios? Obediencia. ¿Sabe que se va a empezar a levantar en usted? Muchísimos argumentos. Ahora, todos esos argumentos, pensamientos y cosas que se levantan en usted, usted tiene que estar pillo para entender que eso lo tiene que llevar a la obediencia a Cristo, para que el conocimiento que usted tiene de Dios sea genuino, sea puro, sea lo que Él mismo le está diciendo. El crecimiento de la iglesia es inevitable, pero empieza por gente que se pone en la brecha para escuchar y discernir lo que Dios está diciendo para este tiempo. ¿Cómo sabemos, Señor, lo que es para este tiempo? Toma leche no adulterada. ¿Cómo hacemos eso? Con una relación genuina con Dios, con una intimidad genuina con Dios. Ahora, si nosotros nos movemos y somos... ¿Cuánto se sabe en la Biblia? Es obvio.
¿Cuántos están aprendiendo la Biblia? A ver, vamos así. Conociendo a Dios a través de las Escrituras. Ahora, Dios no se puede contradecir. ¿O sí? Dios no se contradice. ¿Cómo saber si mis pensamientos son los correctos? Porque Él permitió que su palabra escrita para nuestra comunicación pudiéramos tener un registro de cómo Él piensa, o cómo Él habla, o cómo Él se mueve, o lo que Él acepta y lo que Él no acepta. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podremos llegar a esto? A ver, vamos a hacer algo. Vamos, a ver, Nacho, vení, ayúdame. Te vas a tener que despertar. Subiste ahí a la plataforma. Vos vas a ser Dios. ¿Sí? Quédate ahí. Dice que desde la posición desde que Él está, porque dice que sus pensamientos son más altos que los míos, Cuando yo me mantengo en mi posición de creación, los pensamientos de Dios llegan a mí como la lluvia. Así. En mí no hay altivez, no hay orgullo, porque la lluvia cae de arriba para abajo. ¿Es lo que dice ahí? Isaías 55. Así como cae la lluvia y la nieve, son mis pensamientos. Yo voy a saber lo que Dios está pensando mientras yo me mantenga en lugar de creación de Dios. ¿Amén? ¿Ok? Vos decís algo que querés que yo haga. A ver. Lo que quieras. Vos sos Dios. Me corro para allá. ¿Yo qué estoy? Escuchando. Porque Él está, sus pensamientos me los está haciendo saber a través de su... Decime otra cosa, más difícil. A ver, cualquier cosa. Levanto la mano. ¿Yo soy qué? La expresión de lo que Dios está pensando. Decime otra cosa. Ay, la miércoles. Troto de allá para acá. Él es Dios, Él gobierna. ¿Sí? Troto de allá para acá. Yo soy la expresión de Él. ¿Cómo Dios se mueve en la tierra? A través de mí, que soy su cuerpo, físicamente palpable, corporal. Ahora, yo estoy conociendo sus pensamientos porque yo no estoy haciendo esto. La altivez es lo que no me permite, cuando yo me pongo en la posición de Dios, listo, Dios, vamos para abajo. Vaya Dios. ¿En qué posición me puse? ¿Qué es lo que no me permite conocer a Dios? ¿Qué se levanta contra el conocimiento de Dios? La altivez. Cuando yo creo que conozco a Dios y conozco su palabra y conozco lo que Él dice, me posiciono en un lugar de gobierno y eso me rompe la comunicación con Dios, porque ahí yo cerré el paso de Dios para mí. Cerré mis oídos, cerré mi corazón y eso pasa a través de una de las áreas de su vida, que es su alma. ¿Los pensamientos de qué eran parte? Del alma. Y el alma solamente se gobierna con obediencia. ¿Vio qué fácil que era mantenerse escuchando a Dios? Hiciste correr.
me agité. Cuando yo entiendo que los pensamientos de Dios son más altos y que Él, aunque yo sea esto, decidió poner en mí sus pensamientos, pero yo no dejo de entender que Él es Dios, entonces yo tengo la mente de Cristo, pero en donde tengo que estar, en un lugar de gobierno terrenal. Expresión de la gloria de Dios en la tierra. No espere cambiar los pensamientos de Dios. No espere cambiar las situaciones y que Dios actúe de acuerdo a lo que usted espera de esa situación. Si Dios dijo no, es no. Si Dios dice sí, es sí. ¿Cuántos se han frustrado por querer que Dios actúe a su favor de alguna manera que Él decía no? Porque intenté ponerme en el lugar de Dios, no entendiendo que Él es quien gobierna. ¿Qué decía Corintios? ¿Va entendiendo hasta ahora? Segunda de Corintios 10. Pues aunque andamos, no vamos a dejar de andar en la carne, somos cuerpo. Amén. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entienda. Ahí tenemos dos cosas. Una cosa que es carne, una parte que es carne, y otra es la milicia que es... Vamos, ¿qué dice? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Podemos operar desde las dos? Sí, porque nuestro ser es indivisible. ¿Amén? No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, ¿para qué querríamos armas? ¿Para qué? Para pelear, que para defender, no, para pelear. Estamos a la defensiva, no, para pelear. ¿Sí? Obviamente sirve para defendernos también, pero la posición es pelea. Pelea, lucha. Ahora, esa lucha no es carnal. ¿Por qué se expresa en nuestro cuerpo? ¿Recuerdan? Según lo que vimos, se expresa en nuestro cuerpo. ¿Por qué perdimos una lucha espiritual que se expresa en mi cuerpo a través de lo físico? ¿Cuántos han pasado por enfermedades? ¿Recuerdan? Esa no es una lucha carnal. Es una lucha que se expresa en lo físico, pero no es una lucha carnal. Todas nuestras luchas son espirituales. ¿Entendemos? ¿Recuerda cuando estudiábamos Gálatas 5? ¿En dónde se producía la lucha? ¿En dónde estaba la guerra? Nuestra alma. Pero para el alma tenemos armas espirituales, no tenemos armas almáticas. Ahí está la diferencia. Porque nuestra alma es la palabra viva en nosotros. Su palabra es como una espada de doble filo que entra en nosotros hasta partir el alma y el espíritu, nuestro espíritu. Pero la palabra es esto,
No, es la expresión de Dios mismo, Cristo en nosotros, el arma que tenemos para penetrar en nuestra alma, en nuestro espíritu y sacar de ahí los frutos que Dios está esperando. Partir nuestra alma y nuestro espíritu. Seguimos. ¿Entiende hasta acá? ¿Entendió? ¿Las enfermedades? Pero sí es normal que estemos enfermos si somos personas. No, no es normal. ¿O usted pensaba que enfermarse era normal? No, no es normal. Por eso pasamos muchas veces lo que pasamos, porque no sabemos. Y porque no sabemos que muchas veces los que nos enfermamos somos nosotros mismos a nosotros. Iras, contiendas, amarguras, tristezas. Ahí el diablo usa nuestras emociones para tener victoria espiritual sobre nosotros. ¿Recuerda lo que estudiábamos? A ver, ¿en dónde estaba? Hebreos 12, 14 y 15. ¡Ay, Dios! Vamos, ¿por qué no? Se deberían de estudiar los versículos que vemos, porque ahí usted va a tener, a través de la palabra escrita, entendiendo que es espíritu. Por eso Jesús decía, Juan 6, 43, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué pasaba cuando nosotros dejábamos la raíz de amargura para que ninguno tropiece con esta raíz de amargura? No sea que contaminen, ¿sí? Que entren en ustedes, que los estorben para que contaminen su cuerpo físico, decía la traducción. Era una contaminación moral y física. Ahí está. Dice, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde se crean las fortalezas? Según lo que hemos visto, lo ha enseñado. Las fortalezas, ¿en dónde se crean? ¿En qué área del alma? No. Los sentimientos y las emociones son los que vimos el otro día. Ahora estamos hablando de otra parte del área, del alma. En la mente, en los pensamientos. En el alma sí, pero ¿en qué parte? Tenemos que saber en qué parte. Sino poderosas en Dios para la destrucción de, haga así, fortalezas, así, fortalezas. Derribando argumentos, haga así, argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando que cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, esa administración almática, ¿quién la tiene que hacer? De pensamientos, de estructuras, de fortalezas, de argumentos, de altivez. ¿Quién lo tiene que? Llevando cautivo. ¿Cómo es? A ver, se levantó un pensamiento en mí que es contra la palabra viva de Dios que está en mí. ¿Sí? Guerra espiritual en mí. ¿Sí? Un argumento, cualquiera sea. Yo levanté un argumento que sé que está en contra de lo que Dios dice. Yo tengo que llevarlo cautivo. Primero, para llevar cautivo algo, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que hacer?
Identificarlo. ¿Cómo se identifica? Velando y orando. ¿Qué decíamos el miércoles pasado? O sea, para estar bien despiertos espiritualmente tenemos que velar y orar. Ahora, ya lo identificamos. Ahora, ¿cómo lo atrapamos? ¿Cómo lo atrapamos? De 50.000 a 80.000 pensamientos diarios tenemos nosotros desde que nos levantamos. Esto está científicamente comprobado. Hasta que nos acostamos. ¡Wow! ¿Sabía usted? Mamá, ¿cuántos pensamientos? ¿Cuántos estarán alineados a los pensamientos de Dios? ¿Y cuántos no? Miércoles, ¿eh? Hay que estar preparado, ¿eh? Para este de Dios, este no. Porque si yo conozco los pensamientos de Dios, me será fácil identificar la leche adulterada. Será fácil. Ahora, si yo no tengo relación con Dios, no. Ahora, ¿qué dice? Llevando cautivo. Primero tengo que identificar que ese pensamiento está en contra de Dios y de la obediencia a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Tenemos que tener un filtro. ¿Sabe para qué sirven las agendas? ¿Usted usa agendas? Técnicamente, yo le doy un tip. Una agenda sirve para ordenar sus ideas. Justamente para ordenar sus pensamientos. Para eso sirven las agendas. Para que a usted no se le escape nada. O sea, ¿por qué? ¿Para qué están diseñadas? Porque científicamente están comprobados que los pensamientos de nosotros pasan y no tenemos un registro. ¿Cómo hacemos un buen desarrollo de proyecto, de lo que sea, teniendo las pautas claras? O sea, sabiendo qué paso voy a seguir, qué va primero, qué va después, qué va... O sea, ¿ok? La única forma de llevar a un proyecto adelante es teniendo las pautas y los pensamientos claros. De la misma manera con nuestros pensamientos. Voy a comprar una agenda. ¿Cómo? Registre sus pensamientos. 80.000 en el día. No, porque vas a ver que en el día a lo mejor te vas a acordar, estoy pensando esto, a lo mejor te acordás una sola vez al día. La única forma de hacerlo es haciendo práctica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estoy pensando? A ver, esto. Hago un chequeo. ¿Están en la voluntad de Dios o no? ¿Son los pensamientos de Dios o no? Y no, me parece que, bueno, los elimino. Trato de poder poner en mí creencias profundas que me lleven a pensamientos altos. ¿Cuáles son los pensamientos altos? Los de Dios. Estando desde mi posición, teniendo la mente de Cristo, yo puedo tener pensamientos altos, que es lo que me va a llevar a tener vida alta. ¿Dónde está espiritualmente usted posicionado? Dios, empecemos de nuevo. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cómo es eso? Sí, nuestro espíritu puede estar allá y acá. Sí, porque es espíritu. Por eso decía yo, Dios decidió depositarse en un cuerpo y vivir. No lo pudo hacer con Adán, pero lo hizo con Cristo y a través de Cristo en nosotros. ¡Wow! O sea que podemos dejar de tener vidas miserables. ¿Cómo? Teniendo pensamientos altos. Y los únicos pensamientos altos que me llevarán a vivir el reino de Dios en la tierra son los de Cristo. Y eso no quiere decir que no tendremos aflicciones. Quiere decir que mi vida será plena a pesar de las dificultades. A pesar de lo que venga a mi vida. A pesar de todo lo que yo tenga que trabajar. ¿Es posible? Sí. Hermano, tener la mente de Cristo. ¿Cómo hacemos? Obediencia. Solamente.
¿Cómo podemos llevar cautivo un pensamiento? Seguimos. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué dice? Derribando. ¿Cómo podemos derribar un argumento? Levantando otro. ¿Cómo podemos? Primero, derribando el mío, mi argumento, para crear un argumento que sea de Dios. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia nuestra, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Podemos llegar a tener una obediencia perfecta? Sí, Jesús lo demostró. Dice que Él perfeccionó su obediencia hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Podemos? Eso que dijeron, yo le vi, eso es un argumento. ¿Ve? Es un argumento que usted tiene de que no puede perfeccionar su obediencia. ¿Ve cómo lo capta? ¿Cómo lo expresamos? Con su expresión. Eso que usted cree que no puede, a ver, ¿cuántos creen que son santos? La Biblia dice que nosotros somos santos. A ver, si usted no derriba argumentos que no son los de Dios, nunca podrá vivir los pensamientos de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos santificarnos, pero nuestras creencias internas, usted dice, no, ninguno es santo. Ahí hay un argumento. Porque si Dios nos quiere llevar a la perfección, es en cuerpo, en alma y en espíritu. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Lo estoy paseando, mira. Primera de Tesalonicenses 5. La Biblia es práctica. Mire cómo lo lleva. 5, a ver, vamos a leer desde... Práctica, vida práctica, a ver. Vamos del 5 del 12 en adelante, pero vamos a ver más adelante también. Dice... 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Cosas prácticas. La vida de Dios se expresa en nuestra vida, en lo práctico. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¡Wow! Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Práctica, vida práctica, no es nada del otro mundo espiritual, ni que hagamos algo raro por ahí, digamos palabras raras, no. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fácil. Vida práctica. 19. No apaguéis al espíritu. 20. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal. Mire lo que dice el 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por
completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para los que dicen que no hay tres en uno, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es difícil? No, no es difícil porque hay que hacer todo lo anterior. Ahora, ¿dónde entra la guerra espiritual acá? No veo yo. Cuando no queremos honrar al otro, cuando nos portamos mal en injusticias con el otro, cuando no queremos o pagamos mal por bien, o devolvemos la cachetada. ¿Qué pasa ahí? Mire lo sutil que es el diablo. Ocupa esas emociones que se despiertan en nosotros para que desobedezcamos los principios espirituales que me llevan a tener la mente de Cristo. ¡Wow! Pero si es fácil. Yo pensaba que había que decir tantas palabras raras que... No, eso no es guerra espiritual. Guerra espiritual es gobernar tu ser. Gobernar tus emociones. Gobernar tu alma. Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él ya te santificó por completo. Pero mira lo que dice, punto y coma. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿De quién es la tarea de guardar? Diga así. Él ya te santificó por completo. Ahora vos tenés que guardar irreprensible en espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenés que cuidar tu ser con las armas espirituales que ya tenemos. Dios, siempre digo, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ahora depende de nosotros esa administración que tenemos de todo nuestro ser. ¿Quién debe de guardar irreprensible todo su ser? Cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Somos nosotros, si no, no nos darían las instrucciones previas. Vida práctica. Pero yo pensaba que era pelear contra el Dios del no sé cuánto. Pelear contra los gobernantes y sí, también, pero una vez que ya tengamos resuelta esta área, o sea, estos que somos, la iglesia de Dios se expresará a través de lo que Dios piensa una vez que nosotros guardemos irreprensible nuestro ser hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La expresión de Dios, no me canso de decirles, es a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Somos nosotros. No hay y no divida su ser. Estoy bien corporalmente, estoy sanito, estamos bien, esa área está bien. A ver, estoy bien en el alma, pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. A ver, ¿estoy bien? No, si estamos mal en uno, estamos mal en los tres. Porque quien debe guardar todo su ser, administrarlo, ¿quiénes somos? ¡Wow! ¡Qué fácil que es Dios! Sí, pero si no sabes lo que Dios está pensando, ¿cómo lo haces? Posicionándote en el lugar de creación. Dios gobierna. Mi tarea es solamente obedecer esa voz de Dios que viene a mí, que es una leche no adulterada. Guarde su corazón. Guarde sus pensamientos, guarde sus emociones, guarde su alma. Guarde lo que llega a su oído, guarde
esto es el depósito de a donde Dios te habla. ¿Cuántas veces dejamos que esto se llene de basura? ¿Lo dejamos? Ahora, ¿cómo Dios va a hablarte si vos estás llenando tu oído de cosas que no son de Dios? ¿Sabes qué va a pasar? Vas a empezar con esa información a levantar argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios en tu vida. Dios ya te posicionó, ya te depositó en vos a través de recibir a Cristo en la mente de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no? Hay argumentos, hay pensamientos, hay cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios y no estamos sabiendo atrapar. ¿Vos pensás que un pensamiento cautivo va a ir cautivo así fácilmente? Listo, ya me atraparon, vamos nomás a la cárcel. Ahí está la lucha espiritual. Pero tenés las armas espirituales para esa milicia. El arma está en vos. El arma debería ser vos. El arma debería ser la expresión de Dios en vos. La palabra de Dios es Cristo encarnado en tu vida. Dice que la palabra vive y vive para siempre. ¿Lo va a tomar? ¿Va a desarrollar y trabajar desde esa verdad? No se crea los argumentos que se creen. No, yo no puedo, ya no voy a llegar ni ahí, mirá. Son argumentos, pero se levantan contra el conocimiento de Dios. Y si Dios dice que yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, es porque lo soy. Mirá la posición en que Él te pone. Mirá la posición en la que estás espiritualmente. Esa es la verdad de Dios para nosotros. No piensen, no, yo no soy nación santa, ni yo santo ni ahí. No, porque es un proceso de perfección. Métase en el proceso de perfección de Dios y verá que la realidad de Dios para usted es verdad. No, pero si yo que voy a ser sacerdote. ¿Qué voy a ser sacerdote yo? No, metete en la verdad de Dios, que es la palabra que Él está expresando para vos, y posicionate y accioná desde ahí. No existe más el efod para nosotros. Somos los sacerdotes por los cuales ministramos a Dios a la tierra. No, ¿qué me va a escoger Dios? Acá hay una que la escogió Dios. ¿Qué me va a escoger Dios? Yo soy linaje escogido. ¿Por qué si yo no tengo nada? No, cambia tus pensamientos, elevalos a los pensamientos de Cristo a través de la palabra viva y de las escrituras, que es donde Él se expresa para con nosotros. Cree la realidad que Dios expresa de usted, no lo que usted piensa, no lo que usted cree que es verdad. ¿Amén? ¿Va a trabajar desde ahí? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Eso está en imperativo o en, ¿cómo es el otro? ¿Opcional? ¿Cómo era? Vamos, los que saben lengua. En imperativo, está en imperativo. ¿Cuál era el otro? Como que amare, o si pasa algo, condicional. El condicional. No es tan condicional. No hay ninguna condición. Está en imperativo. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. No hay, pero si te conviene, pero si querés, pero si no hay condicional, es imperativo, lo debes hacer.
para la venida de vuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta responsabilidad Dios puso en nuestras manos? Muchísima. Muchísima. Pero es fácil cuando entendemos que el principio espiritual que se levanta es el mismo siempre. La desobediencia. Altivez quiere decir discernir o pensar, elegir entre el bien y el mal. Eso es altivez. ¿No te lleva al Edén? ¿Cuántas veces hemos estado comiendo del árbol del bien y el mal? Por pensar que lo que Dios está diciendo es opcional. Altivez es creer y discernir y decir, bueno, si esto está bien o está mal, o lo de Dios es opcional. No. Cuando se levanta la altivez es el mismo espíritu que se levantó desde el principio. La altivez es comer del árbol del bien y del mal. Es poner tus pensamientos en posición de los de Dios. Eso es altivez. Lo que yo pienso, Señor, está por encima de lo que vos pensás. ¿Cómo se expresa? Con tus actitudes. Fácil de discernir. ¿Qué actitudes tenés? Te dirán dónde estás posicionando tus pensamientos y quién gobierna tu vida. Amén. Le vamos a decir, Señor, gracias, porque una vez más tu palabra es viva y es eficaz, vive y vive para siempre.